Si hay algo innegable que caracteriza a la comunidad hispana que residimos acá en los Estados Unidos, es que trabajamos duro. Esta semana estaba hablando con alguien que yo sé que trabaja muy duro. Lo conozco personalmente, sé el tipo de labor que realiza, pero antes de esta labor que esté realizando ahora, que es muy dura, él me contaba cómo al llegar a Estados Unidos tuvo que empezar a hacer algo que no esperaba hacer. Lo sofocaba bastante físicamente, desgastaba mucho sus energías, pero además era un trabajo que era muy difícil, no solo por el esfuerzo físico, sino por las condiciones donde tenía que trabajar. Y entonces me asombró cuando me contó los detalles. Le dije, ¿y cómo usted podía hacer eso? ¿Y cómo pudo permanecer tanto tiempo haciendo esas labores? Y aquí hago un paréntesis para aconsejar a aquellos, porque yo sé que algo que de pronto frustra a un recién emigrado que es profesional o que estudió una carrera y tiene un título y de pronto tiene que llegar a los Estados Unidos a hacer cosas que nunca quizás ha hecho en su vida o que nunca imaginó, porque yo no estudié para eso. Pero quiere triunfar, ¿no? Y quiere conquistar el sueño americano. Pues sepa que aquí de pronto hay que hacer muchas cosas que uno no estudió, no imaginó, pero hay una fuerte razón para hacerlo. Y fue la que él me dio. Le dije, ¿cómo usted se pudo sostener haciendo eso por tanto tiempo en ese ambiente tan desagradable? Y me dijo, pues cuando yo tenía que hacer eso, no se los voy a contar porque es hasta bien sucio. Cuando yo tenía que hacer ese tipo de labor, yo no pensaba en lo que tenía que hacer y me estaban pidiendo que hiciera. Yo lo que pensaba en que tenía que poner el plato de comida a mi familia. Y hoy ustedes me ven aquí con traje y todo eso, pero yo me he vestido de muchas cosas en este país también para ir adelante. He hecho cosas que normalmente hacen los hispanos cuando llegamos acá y que uno no esperaba hacer. Y que las hace, entre otras razones, incluso hasta dobles turnos y después de terminar un full time, descansar algunas horas e irte a trabajar de nuevo de noche y regresar a las 5 de la mañana y dormir 1 o 2 horas más y volverte a bañar y a cambiar y lucir la mejor de las sonrisas y las caras como el rostro más fresco que descansó, pero no descansaste nada. Tú estabas trabajando para traer más dinero y pagar lo que hay que pagar. Los hispanos sabemos bien qué es eso. Yo les quiero hablar de hombres que trabajaban así de duro. E incluso tenían hasta un buen negocio, eran prósperos en su negocio en su época. Entonces imagínense si en medio de esas circunstancias en las que uno está trabajando duro, y más que un trabajo llegas a tener 2 y hasta llegas a tener 3. Y no estoy hablando solo de hombres, aquí en Estados Unidos conozco mujeres solteras o mujeres que el esposo les ha abandonado o han enfrentado un divorcio, han quedado solas con sus hijos y ha tenido que dejar a sus hijos mayorcitos cuidando a los más pequeños porque ella ha tenido que trabajar. Incluso de noche, para poder sostener a sus hijitos. Imagínense que en circunstancias como esas, entonces nos estén pidiendo hacer algo más. ¿Usted se imagina eso? Y ese contexto nuestro y esas condiciones de trabajo y de luchar por la vida en este país nos puede ayudar a entender un poco de qué se trata la historia que les quiero compartir hoy. Quiero invitarles a leer el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículos del 16 hasta el 20. Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículos del 16 hasta el 20. Dice la palabra de Dios, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y luego, dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Padre, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra y pedimos que ahora la uses para hablar a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se mueva con total poder y autoridad, ministrándonos con tu palabra, mostrándonos tu voluntad y moviéndonos a hacerla con gozo. Tú conoces las necesidades espirituales de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, de aquellos que pueden estar mirando la transmisión en línea, y yo te imploro en el nombre de Jesucristo que tú nos ministres a nuestras necesidades con tu palabra y con tu poder. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos humildemente. Amén, Señor.
¿Qué ocurre entonces y qué ocurrió en este caso cuando en medio de nuestras rutinas diarias, de nuestros horarios cargados, apretados, de nuestros sueños o ambiciones terrenales, escuchamos una voz que nos pide hacer algo más? Y algo más, no de lo mismo que ellos hacemos, quizás algo diferente a lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa cuando el trabajo o nuestra seguridad financiera o el estatus social dejan de ser un fin supremo en nuestras vidas para convertirse solo en un medio de sustento o en el escenario de algo que Dios quiere hacer mucho más grande a través de ti y de mí? Eso fue exactamente lo que vivieron dos parejas de hermanos en esta narración del Nuevo Testamento y que ocurrió a la orilla del lago de Galilea. Algunos dicen mar, pero realmente es un lago. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, protagonistas de la historia junto a Jesús, que no estaban desempleados, no estaban sin hacer nada. Ustedes recuerdan, había momentos en mi país y yo decía, ¿cómo es posible esto? Que a cualquier hora del día usted veía a la gente sentada jugando dominó en una esquina. ¿Qué hora es? ¿Cómo es posible? Esta gente no estaba así, esta gente se mantenía ocupados todo el tiempo. Así que no estaban desempleados, eran hombres trabajadores, por cierto, con un negocio de pesca en marcha y próspero, con familias que tenían que sostener. Recuerden que el propio Pedro incluso tenía su familia, estaba casado, tenía su suegra. Jesús viene después a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro, así que era un hombre casado con familia que tenía que mantener. Sin embargo, en el Evangelio se nos muestra un momento decisivo. Jesús, ejerciendo la autoridad del rey que llega, irrumpe en la rutina de estos hombres comunes y los llama a hacer algo. A dejar sus viejas redes, sus lealtades, para unirse a una misión suprema, a la misión divina de rescatar a otros. Y quiero que noten, fue una invitación que hizo Jesús. Y ellos respondieron. Una invitación que redefinió sus vidas a partir de ahí para siempre. Ellos probablemente no entendieron todo el plan, aunque habían escuchado de Jesús, y vamos a ver las evidencias en el Nuevo Testamento, en el texto bíblico sobre eso. Ya habían escuchado de Jesús, ya habían visto a Jesús, ya conocían de alguna manera a Jesús, tenían hasta una relación con Jesús, pero ellos habían vuelto a sus labores cotidianas, pero ahora Jesús está irrumpiendo en sus vidas y pidiéndole que dejen la cotidianeidad, su estatus, su comodidad, lo que sabían hacer a diario, sus negocios, para que le sigan. Y vemos que lo hicieron de inmediato. Jesús hoy también conoce tus sacrificios y los míos. Quizás nuestras redes son otro tipo de oficios o profesiones que realizamos, así que Él conoce nuestro esfuerzo, pero viene a recordarnos hoy en este pasaje bíblico una verdad que creo que es importante, que deberíamos abrazar con todo nuestro corazón. Y responder al llamado de Jesús significa reordenar nuestras prioridades para abrazar su misión. Responder al llamado de Jesús, que nos hace a todos los que hemos creído en Él. Esto es un llamado que Cristo hace a todos los que creen en Él. ¿Qué significa responder al llamado de Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa, a la luz del texto bíblico, reordenar nuestras prioridades para abrazar la misión de Jesús. Noten cómo la Biblia dice andando junto al mar de Galilea. Ese es el entorno diario de ellos. La pesca, el olor al agua, el olor a los peces acabados de pescar. Y Jesús ya había realizado labores ministeriales antes, lo mismo en Judea que en Samaria, de acuerdo también a los evangelios de Marcos y de Lucas. Usted lo puede leer. Marcos aquí está dando como bullet points, como puntos muy específicos de lo que va ocurriendo en la historia. Pero cuando usted lee detenidamente el inicio de los evangelios de Mateo y Lucas, antes de llamar a estos discípulos, ya Jesús está haciendo muchas cosas. Y se encuentra con Simón y Andrés, que eran hermanos. Dice la Biblia que Jesús, cuando los llama a que los sigan, ellos dejan sus redes y siguieron a Jesús. ¿Qué significa esto? Estaban dejando atrás su oficio. Estaban dejando atrás la manera de sostenerse a ellos y a su familia. Estaban dejando atrás lo que se consideraba su negocio personal y la fuente que les generaba las ganancias o las riquezas. Vemos a otro par de hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Dice, dejando ahora no solo las redes, sino, escuchen, era un negocio familiar. Dejando a su padre Zebedeo en la barca, y noten este detalle, con los jornaleros, eran hombres que les pagaban sesiones de trabajo. Así que estos pescadores no eran simples pescadores que pescaban o se dejaban contratar por otros para pescar. Ellos eran dueños del negocio y ya tenían otros trabajando para ellos, que la Biblia llama jornaleros. Tenían un buen negocio de pesca.
Así que parecían tener un negocio mucho más desarrollado y amplio. Le pagaban a otros para que fueran a pescar con ellos. Por lo tanto, seguir a Jesús está implicando un alto costo también. Y no solo estaban dejando a sus jornaleros, estaban dejando al negocio. Dice la Biblia que estaban dejando también a su padre Zebedeo. Por lo tanto, demandó un sacrificio importante para ellos. ¿Pero a qué los estaba llamando Jesús? Sígame, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A dónde voy a ir? ¿A hacer qué? Lo otro, ¿qué implica? Si fuera esto en nuestra cultura hoy, diríamos, bueno, dame job description y todos los beneficios que voy a recibir. Aquí es así. Este es mi resumen, estas son mis capacidades, esto es lo que aporto a la empresa. Ahora dime cuál es mi job description, a ver si esto me conviene, el salario y los beneficios que voy a obtener. Ellos ni siquiera sabían cuál era el plan total, pero ellos obedecieron a Jesús. Siendo pescadores, ¿qué significaba esto ahora que Jesús les dijera, no van a pescar peces, ahora van a pescar hombres? Pescar hombres, qué metáfora. Pero creo que noten el contexto inmediato ahí en Marcos capítulo número 1. Creo que arroja muchísima luz para responder esta pregunta. ¿A qué los está llamando Jesús? Básicamente Jesús los está llamando a dejar el ambiente cotidiano en Galilea, aunque iban a recorrer aldeas en Galilea, para que vengan a hacer lo que Él ya está haciendo. Lo que Él incluso ya había comenzado a hacer. ¿Qué era? Predicar el evangelio. Y aunque Jesús hizo muchas cosas durante su ministerio, sanó, dio de comer, resucitó muertos y todo esto, quiero que noten que la predicación del evangelio fue el centro del ministerio de Jesús. Jesús hizo muchas cosas, pero yo creo que todas esas cosas eran colaterales para validar su deidad y además demostrar que Él tenía interés en la gente, en amarlas y en rescatarlas y que pusieran atención a lo más importante, el evangelio. Las buenas noticias. Quiero que vean en Marcos capítulo número 1, el propio pasaje donde estamos ubicados, pero ahora los versículos del 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15 dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, y subraya esta expresión, predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio del reino de Dios. Y no tengo mucho tiempo para eso, pero ustedes van a notar cómo en el Nuevo Testamento evangelio tiene una gran relación o conexión con el reino de Dios. El reino de Dios se trata de eso, de la predicación del evangelio, para que la gente al escuchar lo que es el evangelio venga a formar parte del reino de Dios. El versículo 15 dice, Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y subraya también estas dos expresiones, arrepentíos y creed en el evangelio. Luego quiero que observen en Marcos también, capítulo número 1, ahora los versículos 38 al 39. No van a aparecer en pantalla, pero me gustaría que lo leyeras si tienes tu Biblia contigo. Marcos 1, 38 al 39 dice, y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, y note esta expresión, porque para esto he venido. Así que Jesús entiende que parte de la misión del venir a este mundo era predicar el evangelio. El evangelio incluso incluye la buena noticia no solo de lo que es Él, que es Dios mismo hecho carne, sino de su obra en la cruz. Ese es el evangelio. Cristo, quien es Cristo, y lo que Cristo hizo por tal de salvar a la humanidad de sus pecados. Y Cristo vino a eso, no solo a morir por la gente, sino a predicarles esa buena noticia de cómo podían tener vida eterna. Dice, y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Entonces, ¿a qué está llamando Jesús a estos hombres? ¿Qué significaba venir a ser pescadores de hombres? Jesús los está llamando a predicar el evangelio del reino de Dios. Y lo mismo ocurre cuando comienza a elegir al resto de los discípulos, al grupo de los 12. Primero elige a estos 4, estos 2 pares de hermanos, pero quiero que vean en Marcos 3, más adelante en el propio evangelio, Marcos 3, ahora los versículos 14 y 15 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ese era el propósito de la misión. Vengan conmigo. ¿Para qué? Para que sean pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Que vamos a predicar, vamos a anunciar una buena noticia. Ese es el evangelio. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Así que no solo vieron a Jesús haciendo estas cosas, sino que ellos mismos llegaron a hacerlas también, como parte de su ministerio. Pero no solo ocurrió con los 12. Quiero que note que más adelante, incluso luego de su ascensión, cuando Jesús se encuentra con Pablo en el camino a Damasco, en Romanos capítulo número 1, versículo 1, Pablo declara cuál es la misión de su vida y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. A esto ha sido llamado. También fue un llamado apartado para el evangelio de Dios, para la proclamación del evangelio.
Y este era también otro hombre que estaba con sus rutinas, con sus ocupaciones, con sus estudios, con sus títulos, con una inmensa reputación magnífica entre los suyos, un respeto inmenso, pero a quien Cristo llamó para que restableciera prioridades en su vida y abrazara la misión de Dios, predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es anunciar las buenas noticias de salvación, de que solo hay salvación a través de Cristo por la fe en Él. Así de sencillo, no lo compliquemos más, ¿eh? Ese es el evangelio. Que todo aquel que cree en Jesucristo, en quién es Cristo y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y en su resurrección, tiene vida eterna. Esa es la buena noticia. Por supuesto, incluye que todos somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios. Pero la buena noticia es que Dios nos quiere salvar y quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Ese es el evangelio. ¿Lo entendiste? Ya puedes empezarlo a predicar. Cuando salgas aquí ya puedes empezarlo a predicar. ¿Tú eres pecador? Sí. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que Cristo murió para ocupar tu lugar y recibió en sí mismo el castigo que tú y yo merecemos? Sí, ¿lo crees? ¿Crees que no solo quedó clavado en una cruz, sino que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras al tercer día entre los muertos para darte vida eterna? ¿Crees eso de todo corazón? Tú tienes vida eterna. Ese es el evangelio. Y Pablo dice que se dedicó a eso el resto de su vida porque él entendía que el evangelio no es cualquier cosa. Quizás lo veamos como una tarea sencilla. Mira, hablarle de Dios a la gente. Mira, vas. El inconverso dice, mira qué clase de bobería hablarle de Dios a la gente. Y nos ve quizás en un mercado, en una plaza, en un mall hablando a alguien. ¿Y qué estás haciendo? No, me están hablando de esa bobería, muchachos. No es bobería. ¿Saben qué consideraba Pablo, inspirado por el Espíritu Santo del Evangelio? Quiero que lean Romanos capítulo número 1, versículo 16. Dice Pablo, aunque otros se burlen, aunque otros lo subvaloren, yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo. No te avergüences de predicar el Evangelio. Y les digo, va a haber ocasiones en que otras personas quizás te van a presionar o se van a burlar o hasta te van a tratar de obligar a que no prediques el Evangelio. Saben que este mensaje así sencillo, que es lo mejor que cualquier otra persona puede escuchar, ha traído problemas a mucha gente en el mundo. No, predicarlo. Yo jamás voy a olvidar. Tuvo un director en la high school, un principal, le llaman aquí the principal of the school. Y él como que le daba alergia a vernos predicar el evangelio. Y entonces en esas escuelas los muchachos pasábamos de lunes a viernes toda la semana en la escuela. Así que con 15 años ya dejábamos las casas y no veíamos el rostro de nuestros padres el viernes en la tarde, el sábado y el domingo en la mañana. El domingo por la noche de nuevo a la escuela. Y ahí pasábamos toda la semana. Por lo tanto, nos conocíamos, los muchachos dormíamos juntos, en literas, no habían divisiones de cuarto, nada de eso. Usted no sabe qué es eso. A veces nos ponían el agua 45 minutos y 300 estudiantes teníamos que bañarnos en ducha, que muchas de ellas no tenían separación. Ahí a bañarse todo el mundo y apúrense que se acaba el agua. ¿Okay? Entonces uno se hacía casi que hermano del otro. Arriba de ti dormía uno y a los lados dos aquí y dos acá. Así, albergues llenos de literas, como en prisiones. Por la mañana estudiábamos y por la tarde trabajábamos. Y como uno conocía el desafío de cada quien, entonces los que estábamos ahí, que éramos creyentes, tratábamos de animarnos unos a otros, orar unos por otros, leer la Biblia unos por otros. Estaba prohibido leer la Biblia, hacer cultos, como se dice en Cuba, estaba prohibido hacerlo en la escuela. Pero le hablábamos a la gente de Cristo. Les hablábamos a la gente de Cristo. De hecho, tengo compañeros míos de la high school que no eran creyentes, les hablamos de Cristo, hoy son creyentes. Les hablábamos de Cristo. Pero no voy a olvidar la vez que el principal, con un rostro así intimidante, se creía que era Dios en la tierra, un mal Dios, ¿no? Y nos dijo, tú no puedes predicar aquí. Para dentro de mi crédelo. No puedes predicar, aquí no se predica la Biblia ni el Evangelio. Y públicamente nos avergonzaba a los creyentes. Hay gente que sufre por predicar el Evangelio. Pero ¿saben qué? Si algo nos animaba a seguir hablando del Evangelio, ojalá ese hombre se haya convertido y Dios lo haya perdonado. Quizás me lo encuentre al lado mío en el cielo, quién sabe. Pero ¿saben lo que nos animaba a seguir hablando del Evangelio? Saber que el Evangelio tiene poder para transformar las vidas. Y ahí entre nosotros habían fornicarios y había de todo. Usted sabe, ladrones, eran muchachos jovencitos, adolescentes, pero ya sabían hacer todas esas cosas. Y sabíamos que si ellos escuchaban y Dios tocaba sus corazones, sus vidas iban a ser transformadas. Porque el Evangelio tiene poder de Dios y lo tiene, hermanos. Ahí vimos personas que
estaban involucrados en brujería, santería, en muchas cosas oscuras de demonios. Y la luz del evangelio les alumbró y les salvó. Así que por muy crudo y difícil que sea el ambiente laboral donde estés o el ambiente familiar donde tú estés, créelo. Aunque te parezca que la gente que está alrededor tuyo no podrá ser cambiada de ninguna manera, créelo, el evangelio tiene poder de Dios para transformar las vidas. Y una vida que vive en oscuridad, Dios la rescata y la saca de las tinieblas y la trae con su poder sobrenatural a la luz admirable. Créelo, porque eso pasa. Es más, lo hizo muchos de nosotros que estamos aquí, ¿la verdad que sí? Y lo podemos testificar. Así que todos los que seguimos a Cristo tenemos un mensaje que proclamar. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Y este es el mensaje. Escuche y tome nota de él si quiere. O tómele fotografía en la pantalla porque pedí que lo pusieran. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Este es el evangelio. Que Dios perdona a todo pecador que se arrepiente y salva a todo ser humano que cree en él. Pero si usted no cree esto, usted tampoco va a predicar. ¿Oye? Si usted cree que esto es para algunos nada más, usted tampoco lo va a predicar. Porque nuestra teología define también nuestra praxis, nuestra práctica. Pero si yo creo que Dios quiere salvar a todos, yo le voy a predicar a todos. Es Él quien lo salva, no soy yo. Es Él con su poder sobrenatural, con su Espíritu Santo y con su palabra que tiene poder dinámico para cambiar las vidas. Dios perdona a todo pecador que se arrepiente y salva a todo aquel que cree en Él. Por cierto, son las mejores noticias que jamás alguien pueda escuchar. Así que si tú eres un hombre o una mujer que ha sido salvado, perdonado por Dios, tú tienes un ministerio. Y esto es contracultura. Apedréenme si quieren. No te creas que tú no tienes un ministerio hasta que alguien te diga, te estoy llamando para que sirvas en este ministerio. Escucha bien, si tú eres un hombre o una mujer que ya conoce a Jesucristo, Dios te ha asignado un ministerio a ti ya. Ya te lo asignó. Aunque no lleves ni 2 semanas en la iglesia, pero si tú conociste a Cristo aquí la semana pasada, ya Dios a ti te asignó un ministerio, como lo hizo con la samaritana. Y como lo hizo con muchos otros que nada más que escucharon de Jesús, creyeron en Jesús y de inmediato fueron a contarle a otros las grandes cosas que Dios estaba haciendo en sus vidas y cómo Jesús les había hablado y cómo Jesús les había perdonado y les había sanado. Tú tienes un ministerio. El ministerio, ¿sabes cómo se llama? No es el de los Ujier, ni de los greeters, ni de bienvenida. Se llama Ministerio de la Reconciliación. Cópialo para que no se te olvide. Dios me dio un ministerio. Se llama Ministerio de Reconciliación. Pastor, ¿y dónde usted saca eso? Mira, lea conmigo 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, el 19 y el 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, subraya, y Dios nos ha dado a todos los creyentes, esta es una carta dirigida a creyentes, nos ha dado a todos los creyentes el ministerio de la reconciliación, versículo 19, segunda parte, y nos encargó a nosotros, no solo a los apóstoles, a todos los creyentes, la palabra de la reconciliación, versículo 20, así que eso es una conclusión contundente de Pablo. Así que somos los creyentes embajadores en nombre de Cristo. Como si Cristo rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el ministerio principal que tenemos ahora. Y en eso consiste seguir a Jesús. Establecer prioridades en nuestra vida para abrazar la misión. ¿Cuál es la misión? Esto, que ahora tú y yo somos embajadores. Formamos parte de un ministerio que se llama Ministerio de la Reconciliación, donde creemos que Dios perdona a todo el que se arrepiente y salva a todo aquel que cree en Jesucristo. Ese es tu ministerio. Saben que antes de que yo fuera llamado al ministerio pastoral, es que yo soy así. Yo no esperé que nadie me dijera, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Yo sencillamente empecé a ver que habían otros jóvenes de la iglesia que terminando el servicio, así como ahora, agarraban del dinero que los padres nos dábamos para los snacks, las meriendas de la semana, separábamos algo. Mis padres no sabían nada. Separábamos algo y nos íbamos a comprar algún dulce pequeño, no caro, porque éramos estudiantes. ¿Y saben a dónde íbamos? No nos parábamos en una plataforma. Ni esperábamos que otros nos vieran para que nos agradecieran o nos aplaudieran. Nos íbamos donde había gente que ya no tenía nada que hacer por nosotros, prácticamente. ¿Saben a qué me refiero, no? Nos íbamos a un hogar de ancianos, donde habían ancianos ya que habían sido abandonados por sus familias y que sencillamente estaban esperando ahí que les llegara el momento de partir de este mundo.
De allí íbamos y algunos que ni se podían levantar de la cama, les hablábamos el evangelio, orábamos con ellos. De pronto recuerdo que los médicos y las enfermeras venían a ver qué era lo que estaba pasando y escuchaban y decían, ¿quieren que oremos por ustedes también? Sí. Y les hablábamos el evangelio. ¿Quién me pidió que hiciera eso? Nadie. Dios. Solamente había que estar alerta a cuál es una necesidad en la que yo puedo servir a otros para cumplir el ministerio que Dios me ha dado. Recuerdo que después la esposa del pastor empezó a observar aquello y me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy yendo con los jóvenes a predicar al hogar de ancianos. Qué precioso. Y saben la mayor satisfacción que de pronto cuando veníamos la próxima semana o después, algunos meses después, y ya veíamos que habían algunas camas vacías donde había habido alguien que había recibido a Cristo, teníamos la plena satisfacción, ya está en la eternidad con Dios. Yo te pregunto, ¿cuánta gente habrá en el cielo porque Dios te usó a ti para predicarles el evangelio? ¿Saben qué me pasó hace 2 semanas atrás? A veces Dios me sorprende así, ¡pum! Recibo un mensaje por Messenger de Facebook ya. Y me mandan una foto, un joven apuesto, 26 años, 20 y pico años, ¿de quién es este? Ay, padre, que me diga quién es porque yo no me acuerdo quién es. Usted sabe, de pronto uno se encuentra, ¿te acuerdas de mí? Y yo, sí. Y yo, padre, acuérdame quién es. Y uno busca ahí en el disco duro. Sí, hijo, me acuerdo de ti. ¿Cómo está tu familia? Y ahí tratando de verlo hasta que me doy cuenta. Y el muchacho ya de 20 y pico de años me dice, pastor, ¿sabe que usted me bautizó? Yo te bauticé. Usted me bautizó cuando yo tenía 10 años. Y ahora tengo 26 años. El muchacho nació, pero quien más tomaba cuidado del muchacho era el tío. Y el tío, a los 2 meses de haber nacido, lo trajo a la iglesia para presentarlo al Señor y orar por él. Y pedirle a Dios que en algún momento ese bebé, cuando creciera, conociera a Cristo. Efectivamente, el tío, yo me acuerdo, yo fui pastor de esa iglesia, lo traía pequeñito, sí, y fue creciendo, escuchó el evangelio, creyó en Cristo. A los 10 años me dice, pastor, yo me quiero bautizar. El muchacho había creído en Cristo, el muchacho entendía aquello. Lo bauticé a los 10 años. Pasaron cosas en su vida que lo alejaron un poco del Señor. Estuvo en ambientes muy desafiantes, muy oscuros. Pero sepa algo, cuando Dios salva a alguien, aunque quizás uno dé algunos pasos atrás o hacia abajo, el Señor te vuelve a sacar ahí, te restaura y te levanta. Porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Y lo hizo con él. Y después de decirme todas las cosas oscuras en las que estuvo y que no agradaron a Dios, pero dice, pero Dios me restauró, Dios me perdonó y ahora estoy predicando el evangelio. Y es un misionero tremendo en la isla de Cuba. Y doy gracias a Dios por eso. Lo que quiero decir es esto. Uno nunca sabe el plan que tiene Dios para la vida de alguien a quien Dios de pronto te pone a predicar. Que puede ser un niño de 10 años. O de 2 meses que de pronto te piden que ores por él. Ora por él. Aunque la familia no sea cristiana, ora por él. Aunque quizás sea gente que esté metida a fondo con los demonios y en el pecado. Ora por ese niño. Que Dios tiene poder para rescatarlo y hacer que alguien le hable el evangelio y conozca el evangelio y crea y se convierte y después usarlo de una manera inimaginable. Dios hace esas cosas. Pero te quiere usar a ti y me quiere usar a mí. Y entonces yo dije, wow, doy gracias a Dios, qué bueno. Me alegró muchísimo verlo, que está fiel, que me recuerda con cariño. Les confieso, ya yo no me acordaba de él. ¿Usted sabe cuánta gente ha bautizado ya? Pero cuando me mandó la foto, eso me emocionó. Y le di gracias a Dios porque Dios nos puede usar a cada uno de nosotros para hacer un impacto espiritual muy significativo en la vida de otros. Si tú y yo de verdad abrazamos la misión que Jesucristo nos está llamando a hacer. Pero recuerda, no siempre va a ser en una plataforma o en un lugar donde después que cierres las puertas y te hayas ido, después de haber servido, alguien venga y te aplauda o te agradezca. Olvídate de eso. Hay recompensas mayores y más ricas que esas. Y yo, al menos personalmente, yo considero que una de las mayores recompensas es ver que Dios está trabajando en la vida de otros, les está transformando, les está cambiando, está cumpliendo el propósito divino que Dios tiene con sus vidas y con la nuestra. Así que a ti también, si tú has creído en Cristo, Dios te ha dado una asignación ministerial. ¿Sabes cuál es? Llamar a que el resto de la humanidad se reconcilie con Dios. Dice, pastor, pero yo no sé ni qué hacer en una iglesia. Aquí hay muchísimas oportunidades de servicio. Miren, les voy a decir una que no está ni en el sitio web de ninguna parte, pero yo amo ese grupo y lo admiro tremendamente. Ustedes sabían que los domingos
por la tarde, no todos los domingos, pero casi todos los domingos, hay un grupo de hermanos aquí que después de trabajar durísimo entre semana, no son gente que no tiene nada que hacer, después de trabajar durísimo entre semana, vienen al parking lot, al estacionamiento aquí con carteles grandísimos. ¿No han visto la gente que mueve carteles? ¿No las han visto? Ellos no lo hacen tanto así, pero tienen un cartel así, varios carteles, y se ponen en la carretera y te dicen, ¿do you need prayer? ¿Necesitas oración? Y los traen al parking lot y oran por ellos. Y ahí, orando por ellos, algunos les han predicado el evangelio y ya estas varias familias que están sentadas aquí a través de ese ministerio. Nadie nunca les dice nada, ni lo reconoce en público, pero ellos lo están haciendo detrás del telón. Y Dios les está usando para traer esperanza y orar con gente de la comunidad que no viene a la iglesia. Están ministrando a gente que no viene a la iglesia, sencillamente que pasan por estas vías, quizás con luchas, con desafíos, con cargas espirituales, con opresión espiritual, pero que ven un cartel de alguien que dice, estoy aquí, quiero orar por ti, necesitas oración, ven. Y no solo oran, si la gente tiene tiempo para escuchar, les van a dar el evangelio, se los aseguro, porque son gente que tiene un corazón evangelista. Mira, únete a ellos. No siempre el ministerio es en una plataforma o detrás de una mesa o un púlpito de un atril. Donde quiera que Dios te ponga, deja de ver también solo clientes si tienes un negocio o colegas o vecinos y empieza a ver en esos rostros a gente que necesita escuchar el mensaje de salvación. No esperes a que alguien te ofrezca la oportunidad de estar frente a otro público. El ministerio de la reconciliación se cumple en los espacios y sitios cotidianos donde Dios nos pone a ti y a mí. Me encanta que hay hermanas que de pronto me dicen, mira pastor, la traje, ¿dónde la conociste? Ah, yo estaba comprando en Aldi ahí al frente. ¿Y cómo le hablaste? No, estábamos en la cola, empecé a hablar con ella y ahí la invité, la traje a la iglesia. Y después la persona se convirtió. En los ambientes cotidianos, hermanos, donde está la gente, es más, donde a veces están los demonios en el valle. A veces queremos estar todo el tiempo aquí en el monte de la transfiguración, no, al valle, donde están los demonios, a sacarlos y hablarles de Jesucristo y de la luz. Así que esta semana quiero desafiarte a que ores y le pidas a Dios intencionalmente, Señor, si tengo temor, quita cualquier temor de mí para predicar, pero dame la oportunidad, ponme en mi vida a alguien delante que necesita escuchar el evangelio esta semana. Y dame el valor suficiente para decirles el mensaje sencillo de que si tú te arrepientes, Dios te perdona y si tú crees, Cristo te salva. Tu campo misionero, créeme, está fuera de estas 4 paredes. ¿Cómo lo puedes hacer? Compartiendo también tu testimonio de vida en Cristo y hablando el mensaje sencillo del evangelio. Mientras predicas o hablas de Jesús, concéntrate sobre todo en la gracia de Dios y el arrepentimiento, no en convencer con argumentos teológicos complejos y frases religiosas que la gente muchas veces no entiende. Quiero que vean una observación importante que hallé en este texto bíblico relacionado al liderazgo. Y es que desde que Jesús inicia su ministerio, recluta seguidores y colaboradores que se dediquen a hacer lo mismo. Jesús es bautizado, es tentado en el desierto, inicia su ministerio y noten esto, desde que comienza su ministerio ya está reclutando a otros. Ya está llamando a otros para que lo sigan y para que vengan a hacer lo mismo que Él está haciendo. Y hay un principio formulable en esto. La predicación del evangelio, la extensión del reino de Dios, el ministerio de la reconciliación demanda trabajo en equipo. Que mientras uno esté predicando hayan 2 o 3 más orando. Quizás en tu casa, pero orando por ti. Otros sosteniéndote. La proclamación del evangelio necesita hombres y mujeres que la realicen. Te llaman a servir como maestro, empiezas de maestro, desde que empieces tú a enseñar, piensa a ver a quién puedes enseñar a que se convierta en un futuro en un maestro. Desde que empiezas a discipular a otro, busca a alguien que te acompañe para que vea cómo se discipula a otro. Mientras le predicas a alguien de Cristo, deja que tus hijos, tráelos contigo, escuchen y vean cómo tú le predicas el evangelio a otros. Reclútalos contigo, enséñales cómo se habla del evangelio. Predicar y proclamar el evangelio es una obra tan grandiosa, déjeme decirle, no solo porque el evangelio transforma las vidas. Hay mucha gente, mucha otra gente, se les llaman personas también, que quisieran hacer esto que estamos haciendo, que Dios nos está llamando a hacer y que no lo pueden hacer. ¿Saben quiénes? Los ángeles. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:12, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, 1 de Pedro 1:12. Y ahora esta buena noticia, el evangelio, le fue anunciada a ustedes los creyentes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Y todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles
en el cielo observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Pero me resultó interesantísimo leyendo el texto bíblico notar que Dios sí utilizó a los ángeles en medio de la tentación para que vinieran y sirvieran a Jesús. En el momento en que Jesús es tentado en el desierto. Sin embargo, aunque utiliza a los ángeles para algunos roles, como que también son mensajeros para servirnos a nosotros y protegernos a nosotros, sin embargo no los utiliza para la predicación del evangelio. ¿No les resulta eso curioso? ¿Por qué Dios a nosotros, sus hijos, nos sostiene en muchas ocasiones, nos protege en muchas ocasiones y nos libra de cosas que ni siquiera somos conscientes, porque Dios envía ángeles alrededor de nosotros que nos protejan y nos defiendan, pero no usa a los ángeles para que prediquen el evangelio? Buena pregunta teológica, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque para predicarle a un hombre pecador se necesita también un pecador que haya sido redimido. Un pecador que necesitó primero reconocer sus pecados y confesar sus pecados y creer en Cristo como Señor y Salvador. Marcos 1:13 dice, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Así que entre otras razones, la más clara es que Dios utiliza a los seres humanos y no a ángeles para la proclamación del evangelio, porque somos los seres humanos los que necesitamos redención. Así que seres humanos imperfectos y pecadores que hemos sido llamados, redimidos, transformados y empoderados por el Espíritu Santo, comunicamos el mensaje de redención en Cristo Jesús a otros seres humanos que aún no conocen a Dios. Así que no es a través de ángeles que Dios hace esto, sino a través de pecadores transformados por Dios. ¿Cómo es posible que un hombre llame a otros hombres para que lo sigan de inmediato y ellos lo obedecen? Jesucristo, hecho hombre, hizo eso. Recordemos que Andrés y Pedro ya conocían a Jesús a través del ministerio de Juan el Bautista. Primero habían seguido a Juan el Bautista. Y aunque en el Evangelio de Marcos la escena parece como un encuentro espontáneo a la orilla del mar de Galilea, la evidencia bíblica nos demuestra que ya ellos se habían conocido meses antes en Judea a través del ministerio de Juan el Bautista. Lo puede leer en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Así que Andrés y Pedro pasan un tiempo con Jesús, pero luego regresan a Galilea, a sus vidas, a sus negocios, a pescar como lo hacen cada día. Y esto es importante porque ya existía una relación entre Jesús y estos pescadores. Según Juan, capítulo número 1, versículos 35 al 42, ya ellos conocían que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no los está llamando cualquier persona. Me está llamando Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ellos sabían además que Jesús era el Mesías. Juan lo llama el Hijo de Dios. Ellos además habían visto el bautismo de Jesús, habían creído en Jesús y le habían seguido. Meses después, entonces Jesús viene a buscarlos al mar de Galilea. En verdad es un lago de 13 millas de largo por 8 millas de ancho. Y hay aquí un importante principio de liderazgo que siempre acostumbro a repetir a otros líderes o a algunos estudiantes de la universidad que les enseño liderazgo. Y que preguntan, ¿cómo puedo reclutar servidores para mi iglesia? ¿Cómo lo hago? A ver, si de pronto yo te pidiera, hermano, necesito que me busques 10 hermanos más para ir a evangelizar la próxima semana. Los vamos a entrenar y vamos a ir a visitar gente y vamos a predicar. ¿Cómo lo haces? Aquí hay un principio tremendo. Las relaciones tienen poder. Antes de pedirle a alguien que haga algo contigo, relaciónate con él, conéctate con él. Y cuando tienes una relación te va a ayudar y a facilitar reclutarlo para la misión. Así que reclutar a otros, pedirle a otros que te acompañen, que colaboren contigo en la obra que Dios te ha dado, se logra construyendo relaciones, orando, construyendo relaciones. Y vean cómo Jesús está llamando a alguien que ya conoce y que tenía una relación con ellos. Y si tú buscas servir y dices, bueno, pero es que a mí nadie me recluta para servir, date a conocer y sé paciente también. Deja que la gente te conozca y sepa quién eres. Más adelante también llama a Leví, lo pueden leer en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 14. Pero me pregunto, ¿con qué autoridad Jesús hace esto? De decirle a gente que están tan ocupadas como los hispanos en Estados Unidos, trabajando durísimo, deja todo, ven y sígueme. Lo hace porque es Jesús. Lo hace porque es el Rey, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Desde el Antiguo Testamento los hebreos reconocían a Dios como Rey, un Rey que trae salvación. Lee el Salmo 74, 12 dice, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra.
Y Marcos, desde el capítulo 1, está estableciendo la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad Jesús hace todo esto? Con la misma autoridad que venció al diablo en el desierto en la tentación. Con la misma autoridad que está venciendo el pecado en medio de la tentación. Con esa misma autoridad Jesús luego va a echar demonios, va a sanar enfermos, va a resucitar muertos y va a seguir llamando a otros para que lo acompañen en la misión. Los estaba convirtiendo en pescadores de hombres. Todo para que lo siguieran y se centraran en una sola cosa: hacer llegar el evangelio a otros seres humanos. Y me encanta cómo más adelante, en Marcos 16, termina así, versículo 15, reenfocando una vez más a sus discípulos y diciéndoles: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús los alcanzó, Jesús los perdonó, Jesús los redimió, los transformó con su gracia para encargarles algo mucho mayor de lo que ya hacían: comunicar las buenas nuevas. El Señor hoy, por cierto, no te está pidiendo que abandones a tu familia. Esa no es la aplicación directa del pasaje. Bueno, Pedro deja a su familia, deja a tu familia. No, no dejas a tu familia. Se trata de reorganizar prioridades. ¿Está bien? No abandones a tu familia, tampoco renuncias a tu trabajo, que son tus redes. No las dejes ahí. Lo que el Señor te está pidiendo hoy es que hagas de Él lo primero en tu vida. Y que sepas que cuando Él nos llama a ti y a mí a seguirle es para que abracemos una misión de vida que puede ser cumplida en los ambientes cotidianos nuestros, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los mercados, en las plazas, donde quiera que estemos. Jesús nos está pidiendo que vayamos a donde está la gente que lo necesitan y que no lo conocen. Fuera de estas paredes está nuestro terreno de misión. Recuerda, responder al llamado de Jesús significa que reordenes tus prioridades para que abraces una misión que cuando se cumple, Él se encarga de transformar a otros. No los cambiamos tú y yo, la gente no las cambiamos tú y yo, la gente las transforma Cristo con su poder y con el evangelio. Y me gustaría que pensaras ahora en alguien en tu casa, en tu familia que no conoce a Cristo. Dice: pastor, usted no conoce a ese demonio. Oye, no me digas quién es, pero cree, Dios puede cambiar cualquier vida. Que pienses en algún compañero o compañera de trabajo, esa misma que te está haciendo la vida imposible, mañana cuando llegues ahí, ora por ella ahora. Dile: Señor, úsame para que cambie su vida cuando le predique el evangelio. Quiero invitarle a que cierres tus ojos y primero le des gracias a Dios. Si ya tú eres un hijo o una hija de Dios, dale gracias a Dios porque Él te salvó. Dale gracias. Dile: Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque me sacaste de las tinieblas y me trajiste a tu luz admirable. Dale gracias a Dios. Pero agradécele ahora también porque Él te ha dado una misión. Dile: Señor, gracias porque tú me has dado un ministerio. El ministerio de llamar a la gente a que se reconcilie contigo. Ayúdame a cumplirlo. Y en medio de todas mis ocupaciones, en medio de todos mis desafíos, quizás de mi enfermedad, en medio de todo lo que estoy enfrentando en esta hora, que yo pueda ver a las personas que se paran delante de mí como almas, vidas que necesitan de ti, que a gritos necesitan ser transformadas y cambiadas por tu gracia, por tu misericordia y con tu perdón. Padre, te estamos pidiendo que tú nos uses como iglesia. Ahora mismo, al salir de aquí, si nos tropezamos con alguien, ayúdanos a mirarle con compasión a los ojos y a descubrir si aún no te conoce para predicarle de ti. Y quiero que pienses en esta hora en algún familiar tuyo que no conoce de Cristo, compañero de trabajo, amigo, amiga. Pídele a Dios en esta hora por la salvación de esa persona. Dile: Señor, salva a... y menciona el nombre. Dile: Señor, úsame para hablarle de ti y compartirle el evangelio. Señor, bendícenos.
Tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo para testificar sin miedo. Y tú nos trajiste a esta gran nación, a muchos de nosotros, con un propósito. Y donde quiera que tú nos tengas, te imploramos que nos uses para hablarles a otros de Jesucristo. Bendícenos. Que tus ángeles acapen alrededor de nosotros, donde quiera que estemos. Y que podamos sentirnos también fortalecidos por ellos, como fortalecieron a Cristo en los momentos de mayor debilidad. Y que nada ni nadie pueda interrumpir el llamado que tú nos has hecho de hablarles a las gentes para que se reconcilien contigo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos humildemente. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Esto es lo que quiero que hagas hoy. Que esta semana le hables a alguien de Cristo. Y cuéntame el próximo domingo, pastor, esta semana le hablé a fulano y esto fue lo que pasó. Nos ponemos en pie, les invito a que vengan la próxima semana. Recuérdense registrarse para Descubre Bear Creek y si eres visitante, ven a buscar tu regalo a la mesa de bienvenida. Dios te bendiga, iglesia, ve y predica el evangelio.